Bueno, espero estar a la altura del lenguaje que lo entienda todo el mundo. Bueno, primero de todo, gracias al clúster y a Oriol por ofrecernos este espacio. Yo soy Juan Tizón, soy arquitecto y actualmente formo parte de Antea Group España y Latinoamérica. Formamos parte de Antea Group, que es una consultora multinacional con más de 3.000 empleados y más de 90 oficinas distribuidas por todo el mundo. Y nosotros, desde la división de Antea Ibero-LATAM, gestionamos los proyectos que se llevan a cabo en España, Portugal y Latinoamérica. En Latinoamérica tenemos sedes en México, Colombia, Uruguay y Panamá. Y desde España operamos principalmente con nuestra sede principal en Coruña y oficinas en Santiago y Madrid. Desde su fundación en 1985, nuestra empresa se ha posicionado como líder y pionera en el desarrollo integral de proyectos. Así tenemos multitud de áreas de negocio, como las infraestructuras de transporte, la gestión de la movilidad, agua y medio ambiente, industria y energía, y el desarrollo territorial, urbano y arquitectura, que es el departamento al que pertenezco. Y, entre otros, desarrollamos estos proyectos de los que venimos a hablar hoy, que es el cómo abordar la eficiencia energética en la rehabilitación de edificios públicos. Realmente, bueno, en un contexto que estamos de emergencia climática, en el que no dejan de aumentar los costes de la energía, el parque edificatorio se está envejeciendo a pasos agigantados. Consideramos que la rehabilitación energética no solo es una necesidad técnica, sino que también resulta clave para mejorar el rendimiento de esos edificios y, sobre todo, el confort de las personas usuarias. Sí me gustaría empezar respondiendo un poco a qué es la eficiencia energética, ¿no? Y es esa capacidad que tenemos para obtener los mejores resultados del funcionamiento del edificio con un menor coste energético, ¿no? Entonces, para mejorar esa eficiencia energética, lo primero, tenemos que planificar el proyecto y ver, identificar y establecer unos objetivos claros, ¿no? No solo depende de los condicionantes técnicos, sino también un poco de todo lo que hablamos, ¿no? De financiación, presupuestos y demás. En este aspecto, ya en lo más técnico, se resulta clave también y es fundamental el entorno, ¿no? La climatología determina principalmente las necesidades térmicas que va a tener un edificio, y eso incluye además pues, toda la selección de materiales que vamos a poder tener o las medidas que podemos implementar. Del mismo modo, resulta también determinante la morfología urbana, ¿no? de dónde se sitúa el edificio, qué sombras puede llegar a tener, las características del paisaje y demás. Nosotros, en este proceso, para asegurarnos de que las rehabilitaciones energéticas aportan un valor real y medible, aparte, bueno, existen muchos objetivos deseables, pero principalmente nos centramos en tres, que son también los derivados muchas veces de los fondos de los que se dispone, los famosos Next Generation, y nosotros los tratamos como mínimos en nuestros proyectos, que son esa reducción al menos de un 30% de la energía primaria, mejorar la calificación energética y el cumplimiento del DNSH, ¿no? Así como reflexión, realmente hoy las rehabilitaciones energéticas no pueden limitarse meramente a mejorar lo existente, sino que también tienen que aportar un valor, ¿no? y transformar bueno, los edificios. Todo el personal técnico que nos involucramos en estos proyectos tenemos la responsabilidad de dialogar, ¿no? con el contexto en el que nos vamos encontrando cada vez que nos enfrentamos a un proyecto, y por eso tenemos que contribuir a que esos edificios hagan un uso más racional de la energía. Estos edificios o estos proyectos los abordamos principalmente, como muchos de los asistentes sabréis, en una serie de medidas que podemos agrupar en tres, que serían medidas pasivas, medidas activas y medidas de ahorro y de gestión o de ahorro sin inversión. Esas primeras medidas pasivas fundamentalmente se refieren a las que determinan el comportamiento térmico de la envolvente, ¿no? del edificio.
Y entonces se apoyan muchas veces en las condiciones climáticas y en estrategias bioclimáticas para aprovechar todo lo máximo que podemos del entorno. Así, por ejemplo, pues podríamos tener ya no solo el aislamiento de fachada, sino pues, hacer un estudio de soleamiento del edificio para aprovechar las ganancias de la luz del sol que nos aporta el calor en invierno y evitar que en verano nos entre demasiado calor. Otro, por ejemplo, sería el aprovechamiento de la inercia térmica de los materiales. Así un material puede captar calor a lo largo del día y por la noche ir liberando ese calor poco a poco. Es, por ejemplo, cómo funcionan las galerías de Coruña, que tenemos muchas. Y otro aspecto sería, por ejemplo, pues la ventilación cruzada. Si estudiamos realmente los vientos dominantes de la zona, podemos aprovecharnos de esos vientos para, por ejemplo, en verano, refrescar el ambiente interior. Como medidas activas, estas medidas realmente son necesarias cuando con esas medidas pasivas no nos alcanza para garantizar el confort interior en los edificios a lo largo del año. Son medidas que están orientadas a compensar el gasto energético, aunque van a suponer, lógicamente, un gasto energético, pero sí que va a hacer un consumo un poco más eficiente de lo que se hace en la actualidad. Por ejemplo, podemos tener tanto como la sustitución de toda la luminaria para una iluminación LED con sistemas de control automatizados o mejorar los sistemas de generación térmica, principalmente mediante la descarbonización y empleando pues, energías, por ejemplo, bombas de calor que usen aerotermia y usen la recuperación de calor y sistemas más eficientes. Sí que aquí, por ejemplo, me gusta hacer un paréntesis que me pasa muchas veces en obras, y es que realmente a nosotros nos descargan los proyectos y vamos, si me permitís la expresión, a tope con todo. Pasivas, activas y de todo. Pero realmente es interesante hacer esa reflexión de, a lo mejor, realmente si estudiamos muy bien el entorno, igual con medidas pasivas y a lo mejor un poco menos de insufle de presupuesto, de dinero, llegar a tener unas medidas idóneas, ¿no? Ideales en el interior de edificios, y así también llevamos a los edificios existentes a una neutralidad energética. Bueno, como iba diciendo, estamos también con las medidas de ahorro y inversión. Estas medidas también nos resultan indispensables porque son las que nos permiten que se garanticen las condiciones de proyecto en el tiempo. Así, por ejemplo, pues, el llevar realmente un buen mantenimiento de todos los sistemas de instalaciones para que funcionen siempre en óptimas condiciones es vital para mantener la eficiencia de los equipos, ¿no? Y esto me lleva a una cuarta, que no la comenté antes, que serían las personas usuarias. Es muy valioso ofrecer realmente una pequeña formación en eficiencia energética, o al menos en el funcionamiento de todos los equipos que instalemos en el edificio, a esos usuarios, porque realmente muchas veces no entienden el por qué se han tomado ciertas decisiones en proyecto o cómo se usa correctamente las instalaciones. Entonces, esto ayuda a que, bueno, pues gracias a toda la gente que usa esos edificios, estas condiciones se conserven en el tiempo, ¿no? Realmente, muchas de estas cosas aparecen en los manuales de uso del edificio, pero si los edificios no tienen un equipo de mantenimiento, ese manual queda olvidado en un cajón con el proyecto y no lo usan. ¿Cómo evaluamos esa certificación energética? Bueno, esto creo que lo sabemos todos, que lo hacemos con los certificados de eficiencia energética. Nos dan principalmente dos datos: el consumo de primaria de energía no renovable y el consumo de emisiones. Aquí sí que me gustaría hacer una diferenciación entre los certificados de eficiencia energética y los certificados de ahorro energético. Estos primeros nos van a servir como para evaluar la situación del edificio, y el CAE, el de ahorro energético, nos va a acreditar, ¿no?, que ese ahorro se verifica después de todas las actuaciones que hemos realizado. Bueno, espero no estar enrollándome mucho. Realmente, bueno, todo esto en Antea Group lo hemos aplicado a un multitud de proyectos que hemos ejecutado con éxitos. Hoy traigo solamente dos, aunque había 5 diapositivas más.
Y realmente serían dos, sería la rehabilitación energética del cuartel de la Guardia Civil de Corcubión y la renovación de la quinta planta o parte de la quinta planta del Palacio Real de Madrid. Bueno, esto realmente se basa todo en un estudio de datos, de toma de datos bastante importante. Este proceso empieza con esa toma de datos, ¿no?, de esos condicionantes, ya que son, vamos, es lo crucial para todas las decisiones que se van a hacer después, ¿no? También podemos ayudarnos, en muchas ocasiones hemos podido y en otras no, de proyectos, los proyectos originales de los edificios para conocer realmente cómo son por dentro, o incluso con inspecciones técnicas que se hayan llevado a cabo, y cuando no, pues tenemos que hacer catas, todo lo posible, y estimar un poco lo que se puede y lo que no se puede hacer. Una vez recopilada toda esta información, evaluamos la evaluación, evaluamos el estado actual del edificio y las condiciones en las que se encuentra, y analizamos las distintas alternativas de mejora, valorando esos porcentajes de eficiencia y el ahorro que podría alcanzar, ¿no? Esto nos va a marcar un poco el alcance del proyecto y, sobre todo, del presupuesto que tenemos o el presupuesto que está disponible. También hay que acotar, muchas veces querríamos mejorar todo al 100%, pero lamentablemente no es posible en casi ninguna de las ocasiones. Bueno, esto sería como unas tablas resumen de esos de cumplimos requisitos, no cumplimos, estamos dentro de presupuesto, no estamos dentro de presupuesto. Bueno, son todo cosas que están detrás de nuestro trabajo. Una vez definido ese alcance, pues vamos a aplicar estas medidas, ahora pasivas, que son las que nos van a permitir alcanzar estos objetivos que nos hemos marcado. Y, bueno, fundamentalmente en estos dos casos fueron hacia la envolvente térmica, a mejorar el comportamiento de la envolvente térmica. En el caso del cuartel de Corcubión, en la actualidad tenía un muro de carga como cerramiento y una hoja de tabiquillo con una cámara de aire, y en cubierta tenía un panel simple de fibra de cemento apoyado sobre el forjado. En el caso del Palacio Real, por ejemplo, sí que estaba distinto, porque los muros eran todos de carga de ladrillo, muros desde 1,5 metros a 2 metros, con un acabado pétreo, y la cubierta estaba realizada con la propia estructura de las bóvedas y una plancha de plomo. Lógicamente, en este punto de análisis, lo que había que hacer era aislar la envolvente y estudiar un poco las superficies que teníamos disponibles y la compatibilidad de los materiales, ¿no? Entonces, en el cuartel colocamos un SATE, concretamente 6 centímetros de espesor, y en el Palacio Real lo que tuvimos que mejorar fue cambiar el paquete de aislamiento de cubierta, ¿no? No pudimos aislar las fachadas, con lo cual nos tuvimos que quedar en solamente la cubierta, y sí que cambiamos todas las ventanas. Medidas activas: se atajaron lo usual, se cambió toda la iluminación por iluminación LED con sistemas de detección de ocupantes y regulación automática en función de la luz ambiental. Y en cuanto a las generaciones térmicas, optamos por sistemas más eficientes, con bombas de calor de aerotermia, ¿no? Realmente, bueno, voy a pasar aquí. Estos son los datos que nos interesan. Con estas actuaciones conseguimos que la sustitución de la iluminación del cuartel mejorara un 36% el consumo, y en el Palacio un 42%. Los sistemas de aerotermia supusieron una reducción del consumo del 80% en calefacción, y en el Palacio Real del 44%. Y realmente, bueno, son datos brutos de las medidas activas, que parece ser que pueden ser más influenciados por las medidas activas, pero también influyen esas medidas pasivas, que las podemos identificar en la reducción de la demanda de calefacción de cada uno de los edificios, que también se vio rebajada, ¿no? Un 55% en el cuartel y un 37% en el Palacio Real. Y, bueno, ya para concluir, y aunque hemos visto muy brevemente cómo la rehabilitación energética de los edificios no solo mejora el rendimiento de estos, sino que también reduce el consumo de energía, y también representa una inversión en la sostenibilidad. Estos datos
otras, demuestran que realmente con la mejora de aislamientos y la optimización de los sistemas de generación térmica podemos reducir el consumo energético entre un 40 y un 80%, pero realmente lo que está en juego también es nuestra capacidad, ¿no?, para transformar el parque edificado, no solo de la administración pública, sino también del parque privado, en un legado un poco más eficiente. Animo especialmente a las pequeñas administraciones a que exploren las oportunidades que tienen de las ayudas disponibles y para dar ese paso a tener una reforma y una renovación energética de sus edificios. Muchas gracias.